Tomémonos un momento, un café y un buen tema para charlar. Esto es Pan con Café. Pero antes de comenzar, quiero decirles que este espacio es para tocar temas interesantes, hablar de cosas que de pronto alguno quiera conocer. Es un momento de un café, simplemente una buena charla en un buen momento. Hoy hablaremos de poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? Y algunos casos que han sido bastante conocidos. Básicamente un poltergeist viene de una palabra alemana que significa polter, de ruido o chasquido, y gates, de espíritu, por lo que podríamos decir que son sonidos de espíritus. Un ejemplo claro de esto es cuando las cosas se mueven, cuando escuchamos que se mueve una mesa, una silla, una cuchara. Ese tipo de movimientos sin explicación son un poltergeist. Y por eso hoy hablaremos de tres casos de poltergeist bastante conocidos. Sé que muchos recordarán la película lanzada en 1982 de Poltergeist, y mucha gente tiende a confundir la palabra poltergeist con un portal, a otra dimensión o al mundo, digamos que de los muertos, y realmente esto no es así. Como les dije, es de origen alemán la palabra. Sin embargo, un poltergeist es solamente la manifestación física de un ente, cuando se mueven las cosas, esos ruidos que oímos, ese tipo de cosas. El caso del que hablaremos el día de hoy es del poltergeist de Rosenheim. Bueno, aquí pongo la palabra porque no sé cómo se pronuncia. Ese caso se dio en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Como muchos sabrán, después de ese horrible suceso pasaron bastantes cosas. Debido a tanta muerte que hubo en ese lugar, se crearon bastantes historias, bastantes mitos y bastantes leyendas sobre espíritus y fantasmas en ese lugar. Fue en 1967, en un buffet de abogados, que comenzó este importante caso de poltergeist. Anna Campbell, una persona que era administradora o que era auxiliar de administradora del lugar, fue la fuente de este poltergeist. Pero ¿cómo empezaron estos fenómenos paranormales? Todo comenzó cuando los usuarios empezaron a utilizar el teléfono del lugar para realizar llamadas. Y cada vez que lo hacían, en el fondo de las llamadas se escuchaban ruidos que no se justificaban con interferencia, que no se justificaban sonidos de la calle, sino que eran como chasquidos, como pequeñas voces y murmullos, como si tú estuvieras hablando por celular y escucharas la voz de un tercero, pero en un bajo sonido. Fue que de esta manera empezaron a ocurrir los casos extraños y los rumores empezaron a correr dentro de los que utilizaban el lugar. Se decía que si llamaban a ciertas horas iban a escuchar diferentes tipos de sonidos. Pero fue entonces que Johannes Engelhardt, que era el encargado del lugar, decidió comunicarse con Siemens, que era la empresa prestadora del servicio, para verificar qué estaba ocurriendo y qué cosas estaban fallando. Pero sin embargo, cuando los técnicos iban y buscaban, no encontraron nada, no encontraron algo que modificara el audio o que dañara el servicio, ya que todo se encontraba en regla. Fue así que el encargado decidió cambiar la empresa que le prestaba el servicio y utilizar otra que le permitiera tener un mayor control en las llamadas que se realizaban. Lo extraño es que cuando llegó a la facturación se dio cuenta que bastantes llamadas se realizaban a altas horas de la noche. A partir desde las 11 de la noche hasta 4 o 5 de la mañana se realizaban llamadas de manera involuntaria, lo cual los preocupó todavía más. Y fue eso lo que les causó un gran temor, porque a estas horas siempre el lugar se encontraba completamente deshabitado. Y las cosas empezaron a ponerse peor o un poco más fuertes. Ya los casos de poltergeist no se quedaban solamente en sonidos, sino que los usuarios ya podían sentir cómo las cosas se movían por el lugar, podían escuchar pasos, sentían sombras, siluetas, hasta que un día hubo un apagón. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda de algún profesional en el campo de la parapsicología. Adam, que era el propietario del lugar, decidió llamar a otra persona completamente competente para tratarlo. Él llamó a Hans Bender, que era un parapsicólogo bastante conocido en este tema de los eventos de poltergeist y eventos paranormales. Y él, junto con 40 personas, entre los que se encontraban científicos, físicos, matemáticos, decidieron ir al lugar a tratar de darle una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo.
se hicieron pruebas de magnetismo, campos electromagnéticos, si algo estaba afectando lo que es el aire en el lugar, para tratar de encontrar una razón lógica a esto. Y estos fueron los resultados de sus investigaciones. Primero, que los eventos existen y que se hicieron las pruebas con herramientas de medida, es decir, se pudo comprobar que hubieron objetos flotando, como ahorita les muestro en esta imagen, que se ve al dueño con un bolígrafo que está flotando. Dos, no existen alteraciones magnéticas, tampoco había una explicación hablando de un campo magnético que movía de pronto algo que es de metal, tampoco. Y otro, y el más importante, es que se demostró que los eventos ocurridos no eran hechos de forma fraudulenta, o sea, no eran manipulados por un tercero jugando alguna broma o algún tipo de estas cosas. Y aquí hay otras que probablemente las puedan ver, o si algo igual coloco abajo de la descripción para que puedan encontrar por sí mismos la investigación y la historia, porque son bastantes las cosas que ellos logran descartar con sus investigaciones. Y como no lograron encontrar una justificación, trataron de encontrar el origen de estos sucesos. Obviamente, mientras que ellos seguían con sus investigaciones, siguieron ocurriendo bastantes cosas aterradoras, cómo se movían las sillas del lugar del buffet, cómo salían volando las cucharas, los tenedores, y cómo las sombras siempre estaban cerca de ellos, como siempre sentían una presencia bastante fuerte en el lugar. Entonces, Fassbender, cuando decidió verificar sus estudios, notó que siempre había una persona cerca cuando ocurrían este tipo de sucesos. Y esta, por supuesto, era Anna. Anna Campbell se encontraba cerca cuando esto pasaba. Fue de esta forma que él se dio cuenta que ella era la originaria del problema que estaba pasando, que ella era ese puente o ese punto que tenía la fuerza para que un ente hiciera eventos de poltergeist. Por lo que, sin más remedio, el encargado se vio en la obligación de despedirla, porque debido a estos sucesos bastantes usuarios se habían alejado del lugar. Y lo interesante fue que al momento de haberla despedido, todo dejó de pasar. O sea, no tomó ni siquiera una semana, no. Fue al día siguiente de que ella abandonó el lugar que las cosas volvieron a la normalidad. Ese fue un caso bastante importante, les recomiendo que lo busquen, echen una miradita. La vida de esta mujer no se sabe nada más después de esto, porque no han habido más registros de ella con eventos así paranormales. El siguiente caso del que hablaremos es el poltergeist de Logros-San. María San-Román, de 80 años, y su nieto Andrés vivieron un evento paranormal bastante extraño y bastante fuerte. Este caso ocurre en Logros-San, que es un pequeño pueblo de Cáceres, en España. Este evento tuvo como creador del poltergeist al nieto de la señora Marina, Andrés, el cual, desde que se mudó con ellos por cuestiones de estudio, empezó a generar un poltergeist en el lugar. Los cuadros que tiene colgados y todas las cosas que tiene sobre la pared empiezan a caerse de una manera extraña a altas horas de la noche y empieza a ser repetitivo, por lo cual ella se empieza a inquietar y se da cuenta de que no tiene un origen o una justificación muy normal. Llegando Andrés a la casa y viendo lo que estaba ocurriendo, decidió ir en busca de su tío Ulpino para que viniera a socorrerla. Fue así que él salió rápidamente a buscarlo y él se encontraba en una taberna con sus amigos, y cuando él decidió contarle lo que estaba ocurriendo, él actuó de una manera muy escéptica. Sin embargo, de todas formas, él fue a comprobarlo, que efectivamente estaban ocurriendo cosas extrañas en el lugar. O sea, sé que no puede sonar aterrador, pero ver moverse algo de la nada es bastante inquietante. Y fue así que, pasados los días, corriéndose el rumor, mucha gente empezó a entender y empezó a escuchar lo que estaba ocurriendo en esta casa. Y no necesariamente los poltergeists ocurren a horas altas en la noche, 3 de la mañana, no. En este caso, en horas de la tarde, al albañil que se encontraba trabajando en el lugar le ocurrió algo bastante aterrador. Él se encontraba arreglando una de las paredes y justo cuando estaba en su trabajo, vio como uno de sus utensilios, que era un saco de yeso, empezó a quemarse de la nada. O sea, hizo combustión espontánea de la nada. Él decidió ir a apagarlo, reaccionó rápido y pues tratar de no darle mayor importancia, y cuando él volvió nuevamente a su labor, se dio cuenta que algo estaba sonando detrás de él en la mesa donde justamente había dejado sus implementos de trabajo. Fue entonces que misteriosamente una de sus herramientas se había caído de donde la había puesto.
Sin embargo, él no le dio mucha importancia nuevamente, él decidió pues, seguir trabajando, pensar que era algo normal. La llevó nuevamente a su lugar, la puso en el centro de la mesa y se devolvió a su oficio, a su labor. Lo extraño está en que cuando él nuevamente se acomodó para continuar lo que estaba haciendo, nuevamente se cayó la herramienta. Él había puesto sus 5 sentidos en que eso estuviera bien puesto y nuevamente se cayó. Fue entonces que ya sí él decidió irse del lugar, abandonarlo, no finalizó su labor debido al miedo que esto le ocurrió. Y así como él, otras personas vivieron eventos extraños en esa casa. Por ejemplo, el abogado del pueblo, que se conocía como Don Evaldo, era una persona bastante escéptica, era una persona bastante no creyente en esto de lo paranormal o de esto de las cosas sin explicaciones, y decidió ir a la casa pues para verificarlo con sus propios ojos a manera de burla, a manera de molestia, de que se están haciendo una fama falsa. Lo curioso fue cuando las personas los vieron salir de la casa, lo vieron pálido, asustado, aterrorizado, y esto sí les puso preocupación a ellos, porque era una persona bastante seria. Y él contó que vio como un pedazo de sandía que estaba servido en la mesa salió disparado hacia una de las paredes sin ninguna aparente explicación. Ya esto nuevamente trajo la atención de la gente, a los periodistas. Todo esto digamos que fue una noticia bastante conocida. Entonces trataron de encontrar la razón por la que esto estaba ocurriendo. Trataron de justificar o de encontrar el origen de todo esto. Al principio la señora María había pensado que había sido porque su esposo José Sánchez tenía algo pendiente que cumplir todavía, porque le había hecho una promesa con la Virgen de Guadalupe, pero no la pudo completar debido a que falleció. Fue por esto que ella decidió hacerle una misa en su nombre para ver si de pronto su alma sería la causante de estos poltergeists en el lugar. Sin embargo, esto no funcionó, esto no solucionó nada y los eventos continuaron fuertes, más violentos, porque cuando lanzaban las cosas no importaba quién se encontrara en el lugar. Fue entonces que ella trataba de comunicarse con la sombra, con el ente, porque ya no se quedó en solo movimientos, sino podían sentir la presencia de alguien en el lugar. Empezaron a creer que era la posibilidad de que Andrés, el nieto, fuera ese punto, y empezaron a recordar que en varias ocasiones cuando las cosas volaban terminaban cayendo cerca de los pies de Andrés en el lugar. Nunca se pudo decir con exactitud si fue Andrés el creador de este tipo de poltergeists, pero cuando él se fue del lugar, los eventos empezaron a cesar con el tiempo y todo volvió a la normalidad. Andrés ya volvió con su familia y la señora María pudo vivir el resto de sus años en tranquilidad. Y ahora vamos con el tercer y último caso. Este es un caso bastante conocido, es el caso del poltergeist de Enfield. Si muchos lo recuerdan, este es tema de una película bastante conocida donde sale la familia Warren, el dúo Warren. Y este caso ocurrió en el año de 1977 en Londres. Peggy Hudson, que era la mamá de unos pequeños, fue a notificar que ellos habían visto cómo en la casa ocurrían fenómenos de poltergeist constantemente, como ver volar juguetes, torcían las cucharas, como las camas las movían, las alzaban. Algo que sí quiero dejar aquí en claro, y es que los Warren no fueron los que trataron este tema, ¿vale? Ellos estaban cerca al lugar, porque cuando ocurrió estaban en Londres. Ellos pasaron, dieron su opinión, pero no fueron quienes lo lideraron o quienes lo solucionaron. Fue el periodista Will Lyon el que se encargó de liderar esta búsqueda junto con un grupo de allegados que él tenía. Dentro de sus investigaciones encontraron que siempre habían voces demoníacas en el lugar, o que habían fuerzas bastante malignas, digamos, por las cosas que decían escuchar las niñas que ocurrían en ese sitio. Pero lastimosamente sí no fue un poltergeist que tuviera una solución bastante rápida, sino que el caso se extendió a durar hasta 2 años. Se decía que hubo casos de posesiones diabólicas en ella. Como se puede comprobar en algunos audios que quedaron registrados en ese evento, se podía escuchar dentro de las voces que alguien llamado Bill Wilkins había muerto en el lugar en una silla. Él falleció debido a un derrame cerebral que le ocurrió en el lugar, en la silla. Fue entonces que empezaron a ver cómo ellas se veían afectadas ya de una manera física, y generalmente se encontraban bastante tensos por todos los problemas que esto les podría ocurrir. Quiero decir, si uno está escuchando voces todo el tiempo, si uno está viendo cómo las cosas se mueven,
psicológicamente eso no le hace bien a nadie y estaban bastante demacradas. Lo que ocurrió con este caso de particular interesante fue que se probó que el 90% de los sucesos que ocurrieron no fueron sucesos reales. Se dijo que una de las niñas era la encargada de crear todo este montaje para llamar la atención. En lo personal, diría que es posible que algunas cosas se hayan hecho, puede que no. Eso igual queda en la mente de cada uno de ustedes, si quieren creerlo o no creerlo. No es fácil determinar si esto realmente ocurre. Sea cual sea el origen de estas cosas o de lo que está ocurriendo, es bastante difícil decir que no ocurren. Hace algunos años nadie podría explicar cómo funciona un celular en este momento. Puede que estos casos, para el escéptico que tú dices, no, yo no creo nada de esto, tenga una explicación científica de cosas que de pronto todavía no hemos llegado a entender o no hemos logrado comprender. Sea algo científico, sea algo paranormal o sea cosas sin explicación, son temas bastante interesantes. Si hay otro tema del cual tú quieras hablar, si hay algo que tú sabes que es bastante extraño o algo que quieras conocer mejor, no olvides dejarlo aquí en los comentarios. Podemos hablarlo mientras nos tomamos un café y analizarlo. Aquí en este canal quiero gente que quiera tener una buena charla. Recuerda, yo soy Pan con Café y puedes seguirme en todas mis redes sociales. Les voy a dejar por acá para que me puedan seguir. Ahí también estaré subiendo contenido diariamente. Ayúdame a crecer, este es un nuevo comienzo, este es un gran canal y gracias por escucharme.